Libro de Lamentaciones, capítulo número 2. ¿Ya lo tenemos todos? Ok, yo lo voy a leer para ustedes. Me siguen con la vista, por favor. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo, y encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, y destruyó cuanto era hermoso en la tienda de la hija de Sión, derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas, y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro, fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra y destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré, o quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento, ¿quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Sión, diciendo: ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron: devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde el tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor: oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche, no descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera a quien hayas hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores, como en el día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Podemos tomar asiento, vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos este día que nos permite reunirnos y agradecemos que tenemos una iglesia local, Padre,
y también que tenemos a tu Espíritu, Padre, que nos enseña. Venimos pidiéndote que en el nombre de Jesús tú nos des el alimento que necesita nuestro cuerpo espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el día de hoy nos corresponde Lamentaciones capítulo 2, como hemos venido hablando en estos domingos anteriores. Me llamó muchísimo la atención, para darles un par de datos concretos. El libro de Lamentaciones se lee en una fiesta solemne de Israel para recordar qué fue lo que pasó en ese momento. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué fue el asunto? Entonces quiero que todos nos vayamos, antes de que comencemos, a 2 de Reyes 25, del 1 al 8, para que veamos qué es lo que pasó para que esté pasando este libro de Lamentaciones. Les voy a ir dando un poquito de introducción, ¿verdad? Que el pueblo de Judá estaba siendo llevado cautiva por los caldeos. Eso quiere decir que el rey Nabucodonosor ya había mandado a destruir a Judá. Esta es la situación que se está dando en este momento en el libro de Lamentaciones. No querían creer, a pesar de que Jeremías ya les había dado muchísimo tiempo, y aparte de esto, ya lo hemos estudiado en varias ocasiones, hubieron 2 deportaciones. Una se dio en el año 605 y la otra se dio hasta el año 586. O sea, hubieron 21 años que Dios incluso les dio a ellos para que se arrepintieran y no lo hicieron. Entonces es en este momento de lo que vamos a leer que fue cuando hubo destrucción total y absoluta. Tenemos 2 de Reyes 25. Leo para ustedes del versículo 1 hasta el 8. Dice así, quiero que por favor le pongamos bastante atención. Dice: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del 4.º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Okay. Entonces eso quiere decir que Nabucodonosor viene, y recuerden que la ciudad de Israel era una ciudad fortificada, tenía muros. Entonces lo que hace es que los sitea y los deja que se queden sin comida. Sencillo, en algún momento tienen que ceder. Ya con hambre, entonces están debilitados, ¿cierto? Verso 4: abierta ya una brecha en el muro de la ciudad. Entonces ya tenía su estrategia, abrió una brecha, dice: huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Entonces, imagínense, esto fue, mandaron a traer al rey, pero por mientras, imagínense la destrucción que se estaba dando a cabo dentro de la ciudad. Tanto así que es lo que se está viendo, es una devastación total y absoluta. Las mujeres se comían a sus niños en las plazas del hambre que había. Y al rey Sedequías, ¿qué hacen? Era el rey de Jerusalén, era el rey de Judá. Se suponía que era la ciudad que más esplendor tenía, que incluso en uno de los versículos lo vamos a ver. ¿Dónde está esta ciudad? Su esplendor. Y al rey le matan los hijos y después le sacan los ojos y lo llevan esposado. Entonces imagínense la humillación de él. Lo último que vio fue a sus hijos muriendo por culpa de él, y después lo llevan esposado enfrente de todos los pueblos para que vean: mira, ese es el rey de Israel. Hagamos de cuenta que en este momento, por ejemplo, esto sería como si en este momento nos invadiera, por decir algo, Nicaragua, que es un país que tiene ejército, y todos tenemos que salir huyendo y nadie nos va a defender, y tenemos que dejar, los que salimos huyendo tenemos que dejar lo que tengamos aquí, casas, propiedades, todo lo que tenemos que salir huyendo y empezar a escapar. Y resulta que a Luis Guillermo Solís, que es nuestro presidente, lo persiguen y le localizan a los hijos, se los matan enfrente y le sacan los ojos y lo empiezan a caminar, y entonces por tele empiezan a pasar todo eso. Más o menos eso es lo que sucedió en ese momento en Judá. Fue una destrucción y humillación total para su representante, que era el rey en este momento, para que tengamos idea de la calidad de castigo que les estaba poniendo Dios en este momento. Regresemos a Lamentaciones. ¿Qué quiere decir esto? El día de hoy lo que queremos que aprendamos
es que Dios siempre nos da una oportunidad de cambiar y Él es muy paciente. Vean qué tanto es así que ellos tenían sus profetas y los profetas les hablaban. El problema es que tenían varios otros profetas, unos profetas que les decían: no, eso no va a pasar, tranquilo, Dios me acaba de decir que todo va a estar bien y que Judá va a seguir siendo bendecida. Pero esos profetas lo hacían para seguir teniendo plata y seguir teniendo las ofrendas que les daban, entonces tener a la gente contenta. Pero Jeremías ya les venía diciendo y ya más bien a Jeremías decían: no, muchas veces se loco, hablando lo mismo, ¿verdad? Entonces nos da muchas oportunidades, tanto así como les digo, la primera aportación en el 605 y la segunda en el 586. Hubo mucho tiempo para que ellos vieran: ya vinieron, ¿por qué no van a volver a venir? ¿Por qué pensaron que ya no iba a pasar nada? Sino que ellos confían en lo que estaban haciendo, y Dios les dio esa oportunidad, y entonces dice: bueno, no más, señores, disciplina. Así como en la iglesia nos está hablando a nosotros y nos está diciendo que dejemos los ídolos hace tiempos, que dejemos aquellas cosas que están estorbando nuestro servicio para Dios. Entonces vamos a hacerlo, dividir en dos este capítulo, del verso 1 al 9, y después nos vamos del 10 hasta el 22. Ok, del capítulo 1 al 9 me llamó muchísimo la atención que, bueno, Dios los está castigando obviamente por su disciplina, les está tomando la disciplina y les está explicando por qué es. Ya era demasiado. Recordemos que incluso dentro del templo habían hecho un prostíbulo. Dentro del templo había un prostíbulo que ya después lo habían sacado todo, pero había un prostíbulo y ellos tenían imágenes y venían avivamientos, pero después como que se volvían. Entonces eran en realidad avivamientos falsos, porque en realidad ellos no se estaban avivando correctamente. Entonces me llamó también mucho la atención en que dice que en un momento Dios se agradaba de su pueblo, pero ya ahora ya no quería. Por medio de esto Dios era ilustre en toda la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra de Judá, el pueblo de Judá, era un ejemplo para todos en este momento, era un ejemplo. Y imagínense que también dice: ¿qué puede hacer el mejor ejército de la tierra contra sus enemigos si Dios mismo le retira su mano de protección? Es decir, ¿qué pasa si los mejores soldados de la tierra les quitamos la mano derecha y todos son derechos? Pues están totalmente mermados. Es lo mismo, Dios quitó su mano de protección de Israel. Entonces, por más muros y ciudades fortificadas que tenían, si ya Dios quitó su mano, ¿qué podían hacer contra el ejército que Dios mismo había preparado de Babilonia? Porque fue Dios quien permitió que Nabucodonosor creciera de ese modo, para que viniera y barriera, de modo tal que nosotros entendamos que Dios actúa de maneras que nosotros no entendemos, y Él utiliza personas para lograr su propósito. Entonces nosotros muchas veces nos dicen: pero ¿por qué fulano le va tan bien y todo? Dios tiene un propósito para él. Tal vez nos está enseñando a través de él cosas, o tal vez le va a enseñar a través de él, de su propia vida, alguna cosa, para que pueda llegar al conocimiento del Evangelio. Amén. Bien, los muros eran la protección que, según ellos, o sea, según Judá, le garantizaba la protección. O sea, ellos estaban confiados: no pueden entrar, no pasa nada. Pero entonces Nabucodonosor, ya vimos qué hizo él unas torres y esperó que se murieran de hambre. Estaban condenados a salir, estaban listos. Entonces, cuando ya pasó un mes y medio, que ya sabía más o menos que se les acababa la provisión, abre una endijita, digamos, en el muro, y empieza a meter, y huyen todos los soldados. ¿Por qué huyen? No eran soldados muy preparados, pues que ya tenían hambre, ya tenían miedo, ya habían visto. Ellos tenían en los muros arriba atalayas donde les decían: mira, no, el asunto está feo, si ellos entran estamos totalmente cocinados. Y fue lo que pasó. Imagínense la devastación total que hubo en esa tierra, que no quedó nada. Lo único que dejaron fueron a los pobres sembrando viñas. O sea, fue totalmente destruido. El resto de gente los mataron, otros se fueron para Egipto, y los otros 4.600 se fueron para Babilonia, que ellos fueron protegidos por Jesucristo mediante la profecía que se les dijo que fueran en calma hacia allá, y ahí serían bendecidos. Y ya conocemos la historia de Daniel, que a Daniel le fue muy bien y también fue engrandecido durante los periodos del rey de Babilonia y los de los medos y los persas, ¿cierto? Bien, entonces fueron bendecidos con profetas y sacerdotes, y ya no tenían nada. La gente de Israel tenía profetas, tenían sacerdotes,
tenían reyes que habían pedido a Dios y aún así ya no tenían absolutamente nada. Todo se lo llevaron. El mal desempeño del trabajo de ellos, de los sacerdotes y de los profetas, había hecho que el juicio de Dios cayera. ¿Por qué? Porque, como les decía, habían profetas que les estaban diciendo que no pasaba nada, que todo iba a estar bien, que Jeremías era un loco. Entonces imagínense que se corre la voz: no, Jeremías lo que dice es que ya está muy viejito, está loco, no le hagan caso, todo va a estar bien. ¿Qué es lo que muchas veces nosotros decimos? Todo va a estar bien, Dios no va a actuar porque es un Dios de amor. Pero Dios, si ha actuado con Israel, como lo estamos viendo en este momento, ¿por qué no va a actuar con nosotros? Tendría que llamar a Israel en ese momento y pedirle perdón, y no lo puede hacer. No lo puede hacer. Dios va a actuar contra sus hijos porque nos quiere disciplinar y porque nos ama. Entonces nosotros tenemos que ver que eso es muy importante. Y vean esto que encontré en una de las Biblias que estuvimos leyendo. Cuando Israel se niega a dejar la idolatría, Dios permite que se endurezca su corazón y fuera profundamente atrapado por el poder y sometido al control de la misma idolatría. Los perversos de su corazón, la perversidad de los deseos de su corazón los dominaron. ¿Qué es esto? Esto es que la misma idolatría trae consigo que nuestro corazón se ponga duro y empecemos a ver una realidad que no es verdadera. Por ejemplo, si nosotros le decimos a alguna persona católica que las imágenes son malas, ellos inmediatamente nos atacan, ¿sí o no? Porque el mismo poder de esa idolatría tiene algo que hace que defiendan eso. Pero vean que si el castigo fue tal para el pueblo de Israel durante este tiempo, que ellos leen lamentaciones de una de las fiestas de ellos, primero, y segundo, que ustedes le dicen a un judío que se arrodille ante una imagen y no lo hacen, no hay forma que lo hagan. O sea, fue un castigo tan severo que nunca más han vuelto a adorar imágenes. O sea, quedaron totalmente curados. Entonces quiero que ustedes entiendan qué clase de castigo fue este que trajo al pueblo de Israel, que ya dijeron: no, mira, nunca más los ídolos, nunca más, no hay forma que adoremos ídolos. Y recuerden que hemos venido estudiando en todo el libro de Reyes y en otros libros que el pueblo se avivaba y después se volvía, se avivaba y los reyes los metían más ídolos y después los quitaban y todo esto. A Dios no le agrada eso. Dios no le agrada que nosotros estemos quitando ídolos y después, bueno, no, lo tenía guardado, voy a sacarlo. A Dios lo que le agrada es que destruyamos ese ídolo, que lo quitemos de nuestra vida y que le empecemos a servir a Él como a Él le agrada, con excelencia. Vamos del versículo 10 al 22. Dice así, de parte de lo que resumí: mis ojos están consumidos de lágrimas. Imagínense lo que es aquellos 4.600 que estaban en Babilonia, saber de este castigo que estaba recibiendo su pueblo. Eso quiere decir que ellos estaban viendo todo esto. Reyes, magistrados y sacerdotes ya no tienen aquellas ropas majestuosas que no valen absolutamente nada ya. O sea, imaginen al rey sin ojos y totalmente destruido, ser llevado, esposado hacia Babilonia como un trofeo de guerra y totalmente humillado, y trasladarlo a través de todos los pueblos para que lo vieran. Era la televisión de ese tiempo. Llevarlo por los pueblos para que lo vieran y vean, este es el rey de Israel. No, es que no puede ser, véanlo. Y donde lo veían, esas ropas majestuosas, también seguro llevaban un sacerdote, llevaban magistrados, gente importante de ese momento. Los llevaban para que vieran y dijeran: señores, esto es lo que está pasando. Y saber que la misma gente de Israel sabía por qué estaba pasando. El rey de Babilonia no le interesaba conquistar ese sitio, pero la gente de Israel sí sabía por qué estaba sucediendo esto. Era porque la disciplina de Dios ya les había llegado. Y en el momento en que Dios trae la disciplina a su pueblo, como lo trajo aquí, a veces son disciplinas suavecitas, pero a veces son como estas, que son de destrucción, que es lo que no queremos que traiga a nuestras vidas, sino que estamos aún a tiempo de arrepentirnos, de hacernos un autoexamen y decir: bueno, efectivamente yo estoy fallando en esto, estoy fallando en esto, estoy fallando en esto, o tengo un ídolo en mi vida de tal cosa. O sea, le estoy sirviendo a Mamón, al dinero, solo detrás de eso quiero andar, o le estoy sirviendo a otros tipos de ídolos que tenemos que saber identificarlos claramente y destruirlos. No guardar el ídolo, como decía Andrés, no guardamos el muñequito. El muñeco se destruye, porque si no, ese muñeco trae esa idolatría, y esa idolatría hace que nuestro corazón se quede atrapado dentro de él, hace como una capa
una capa que no les sé explicar porque solo Dios puede entender eso, pero hace que nosotros nos seguimos y empecemos a seguir ese ídolo de una manera muy extraña. Bueno, ¿tenían motivos para lamentarse el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, tenían muchísimos, demasiados, porque tuvieron muchísimo tiempo para arrepentirse. Tuvieron después incluso de la primera deportación 21 años para arrepentirse. 21 años. 21 años es muchísimo tiempo. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué pasó con los profetas? Cuando vieron que se llevaron a la primera camada, por así decirlo. ¿Dónde estaban los que tenían que decir, señores, tenemos que arrepentirnos o nos van a destruir? Fueron 21 años. Es muchísimo tiempo para arrepentirse. Dios nos está dando ese tiempo para arrepentirnos, pero tenemos que entender que efectivamente nos está hablando a nosotros a través de lo que nos deja en la palabra. Porque muchas veces decimos, es que Dios no me está hablando. Señores, nos está hablando aquí. Nos está hablando a través de la palabra, nos está hablando a través de los maestros y del pastor también, que es el que ha puesto en su corazón este tipo de mensajes. Mucha gente se moría de hambre y se estaban comiendo hasta sus propios hijos. Imagínense esta situación que les comentaba, que supuestamente nos ataca a Nicaragua y nos vamos al parque de Oriamón y lo que hay son mujeres con niños recién nacidos muertos de hambre, señoras que tienen que matar a su hijo y comérselo porque si no se mueren ellas. Esto era lo que estaba viendo el pueblo. Por eso es que ellos dicen que estaban totalmente derramados en su corazón en llanto. O sea, no podían soportar todas estas cosas que estaban viendo. Y vean lo que dice el verso 15, la parte B. ¿Es esta la ciudad que decía de perfecta hermosura y el gozo de toda la tierra? Esta era la ciudad, por así decirlo, la ciudad cosmopolita de su época. Era una ciudad de perfecta hermosura y el gozo de toda la tierra. Y resulta que vinieron ellos y la barrieron. Y ver a una madre comerse a su niño en las plazas, ver que la gente que quedaba ahí ya no tenía nada porque les destruyeron todo, y el ejército de los asirios, ellos no tenían contemplación, fuera niño, fuera mujer, fuera joven, fuera viejo, ellos no tenían contemplación y la orden era destruir. Entonces ellos, ¿qué hacían cuando veían un niño? Pues muy sencillo, es más fácil matarlo, a diferencia de una persona ya más adulta que había que pelear. Entonces lo que hacían cuando veían un niño es más rápido, o sea, hay que quitarse este rápido porque yo necesito mi fuerza para destruir al que está joven y está fuerte. Pero imagínense en su cabeza lo que está sucediendo en este momento. Es un golpe certero, es un golpe directo a Israel y diciéndole, señores, me colmó la paciencia lo que estaban haciendo. No puedo tolerar más que ustedes me estén sirviendo a mí, estén sirviendo a otros dioses. No me están sirviendo con valentía, no me están sirviendo en verdad, en espíritu y en verdad, como dice su palabra, ¿verdad? Los falsos profetas, qué bonito, porque tenían también falsos profetas que les decían, no señores, lo que dice Jeremías es mentira, eso está loco, todo va a salir bien. ¿Por qué? Por supuesto, porque la gente llevaba su diezmo al templo y le seguían dando, y ellos sabían que si venía y les decía, arrepiéntanse, esto no está bien, la gente, tal vez uno que otro se iba a molestar y iba a decir, no, mira, no vuelvo a la iglesia porque no me gusta lo que estoy oyendo, que es lo que sucede también actualmente. Vamos a una iglesia, no nos gusta lo que estamos oyendo y dejamos de ir, pero tal vez es lo que Dios quiere que usted oiga. Los profetas eran conforme al corazón del pueblo, no al corazón de Dios. Nos estaban engañando y hasta se burlaban, que es lo que les venía diciendo, se burlaban de Jeremías, se burlaban del profeta que Dios había dejado, pero ya era tarde, ya en este momento es tarde. Y es tan tarde que vean que Israel, les reitero, este libro de Lamentaciones se lee todavía en la actualidad en una de las fiestas judías, para recordar por lo que pasaron, para recordar esta destrucción que pasó Israel. Y ellos no volvieron a adorar ni un solo ídolo, adoran un solo Dios. Amén. Bueno, los enemigos cantaban de alegría de haber caído del reino de Judá. Imagínense qué cosa más fea, ¿verdad? Cómo ver que te pasen por televisión a tus enemigos. Y los enemigos, verso 16 dice, todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes y dijeron, devorémosla. Ciertamente ese es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Eran pueblos, imagínense, ok, ya pasa
Pasaron 15 días de que se fue el ejército, y ¿cuántos pueblos creen que se vinieron a terminar de atracar lo que quedaba en esa tierra? Pensémoslo de esa forma. Si esta gente tenía muchísimos enemigos, ¿cuánta gente cree que dijo, mira, ya destruyeron Israel, vamos a verlo? Porque no había televisión, entonces la televisión teníamos que verla nosotros directamente. Pues muchísimos pueblos fueron y dijeron, bueno, mira, todavía queda una gente, no, démosle a su papo, llevémonos lo que tienen. Fue totalmente devastación, fue golpe sobre golpe sobre golpe. Ya la gente de Israel no era respetada. Ya que eran sus sacerdotes, que eran sus magistrados, que era su mismo rey, no era nada, absolutamente nada, no valía nada, no tenían poder de nada, habían sido totalmente destruidos por el rey Nabucodonosor, ¿cierto? El castigo de Israel fue único, ¿verdad? Así como único fue su ingratitud y su rebeldía contra Dios. Fue tanto lo que Dios soportó durante tanto tiempo que ya entonces digo, bueno, una vez y para siempre. Ya no fue un cinchonazo, no fue una habladita, sino que les digo, bueno, no, ya no hay forma de que ustedes entiendan, ya les dejé muchísimo tiempo, muchísimas generaciones y no entienden. Así que devastación total, total y absoluta. Quiero que veamos esta imagen del rey Nabucodonosor. Bueno, no se ve muy bien ahí. Imagínense que el rey Nabucodonosor tenía tanto poder que era el rey de la tierra. Recordemos también la visión que después tuvo Daniel, en donde la cabeza de oro es él. O sea, fue el rey más grande que ha existido en esta tierra hasta el momento, donde él tenía sus jardines colgantes, que fueron una de las 7 maravillas de la antigüedad. O sea, tenía tantísima plata, ¿verdad?, que mandó a hacer esos jardines, que en la actualidad incluso Saddam Hussein en su momento intentó mandar a hacer esos jardines y nadie se animó a hacerlos, porque hay un juicio sobre quien haga esos jardines colgantes. Pero Nabucodonosor era quien se creía el Dios Rey. Entonces imagínense el poder que tenía él para sentirse el mismo Dios, que después Dios también dice, no, un momentico, Nabucodonosor, quien lo puso ahí fui yo, y lo mandó a ser un animal durante 7 años. Para que tengamos idea de que Dios es el que da y quita como a Él le interesa y como Él tiene para sus propósitos. Y su propósito de que naciera Nabucodonosor y que se hiciera tan grande, ¿cuál era? Castigar a Israel y dejarnos a nosotros el mensaje claro que estamos teniendo en este día. A Dios no le agradan los ídolos, no hay forma de que podamos convivir con ningún ídolo y convivir con Dios. A Dios no le agrada esto, no hay forma posible. Dios nos da cierto tiempo que nos arrepintamos y que veamos en qué estamos cayendo, pero nos dice hasta aquí, y después manda al rey de Babilonia que nos cité, y aún así les dio un tiempo que se les acabara la comida. Tal vez si ellos se hubieran arrepentido, tal vez Dios hubiera podido hacer que se retirara ese rey de Babilonia, ¿sí o no? Pero aún así, viendo todas esas cosas, ellos no se arrepintieron, no querían arrepentirse. Entonces quiero que tengamos bien clarito todo esto, porque veamos ahora sí el verso 22 para la parte de conclusiones, que dice así: has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad, y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Eso quiere decir que todos los temores que tenía Israel durante tanto tiempo, Judá también, se hicieron realidad en ese momento. Todos los temores. ¿Cuál es el temor que tenemos nosotros? Pues ese temor que tenemos se hizo realidad ese día. Ese día de devastación para Israel fue total y absoluto. Quiero que quede bien clarito que cuando fue esa destrucción fue totalmente devastado. Destruyeron el templo, destruyeron todo. Los utensilios de la casa de la iglesia fueron llevados a Babilonia. O sea, se robaron todo, no dejaron nada. Imagínense lo que es que en este momento tengamos que salir huyendo. Y hubo gente que se fue para Egipto, devolverse. ¿Y qué llegaron a hacer Egipto? No sabemos. Muy probable, recuerden que el egipcio ya había sido esclavo, los israelitas. Entonces, ¿quiénes eran? Eran esclavos. Estaban llegando otra vez. ¿Qué decía el egipcio? Vinieron otra vez los esclavos. O sea, totalmente humillados. Por todo lado donde lo veamos, era humillación tras humillación para el pueblo de Judá y de Israel. ¿Qué quiere decir esto?
que Dios les estaba dando su lección más importante de toda la vida que le ha dado hasta el momento, ¿verdad? Porque recordemos que Israel no cree que Jesucristo resucitó y están esperando al Mesías aún, pero aún así veamos que Dios les bendice a ellos en todo lo que emprenden. Muchísimos judíos y personas importantes durante toda la historia de la tierra son judíos. Albert Einstein, bueno, ahorita que recuerde, Albert Einstein. Y ellos tienen muchísimo dinero. Incluso se dice que la gente más poderosa del mundo vive en Nueva York y son judíos, y son 7 personas. Pero eso es para otro día, para comentarlo. Vamos con conclusiones. Bueno, Dios es amor, pero en su amor nos da las oportunidades de arrepentirnos de nuestros malos caminos en actuar, que es lo que les vengo diciendo. Si nosotros tenemos un ídolo, tenemos que quebrarlo. No podemos servir a Dios y servir al diablo, porque los ídolos son de Satanás, no son de nadie más. ¿Una verdad a medias es una mentira o es una verdad? Es una mentira. Entonces no podemos servir a dos dioses, tenemos que servir a un solo Dios, a un Dios que es celoso y que se agrada que le sirvamos a Él directamente. Nos deja su palabra para que nosotros entendamos que Él le desagrada el pecado y que no puede morar con Él. Muchas veces nosotros decimos, mira, pero es que el Antiguo Testamento ya se pasó, mejor dediquémonos solo al Nuevo Testamento. Pero no, vean que este tipo de libros nos enseñan muchísimo. Digo el Chavo, ¿verdad? Nos enseña muchísimas cosas que tenemos que verlas con la letra pequeña. ¿Por qué es que este libro de Lamentaciones es así tan feo? ¿Por qué habla tan feo? ¿Por qué habla de destrucción? Solo de eso. Bueno, investiguemos qué es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Fue una devastación tal que Jeremías incluso ahí dice que su hígado se desbordaba en lágrimas. Entonces imagínense todo lo que lloraba ese hombre. O sea, ya lloraba hasta que le dolían las entrañas. Imagínense en el sufrimiento. Entonces tenemos que autoexaminarnos, que es lo que les digo yo, autoexaminarnos. Y en esta semana quiero que todos busquemos 2 de Crónicas 7:14, porque no todo es malo, sino que Dios nos da con la tentación la salida, ¿cierto? Y en este día yo quiero que nosotros nos comprometamos a esta semana, todos, ¿verdad? Tenemos 2 de Crónicas 7:14. Bien, 2 de Crónicas 7:14 leo para todos, dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto lo sabía el pueblo de Israel. ¿Por qué no lo hicieron? Porque los ídolos nos ciegan y nos hacen endurecer el corazón. Entonces, en esta semana, antes de orar, quiero que nos comprometamos. Yo sé que para muchos va a ser muy difícil, pero quiero que nos comprometamos a que doblemos nuestras rodillas 3 veces al día y oremos un ratito pidiéndole la restauración de nuestra iglesia, de nuestras finanzas y de nuestra vida espiritual en especial, ¿verdad? La doblamos en la mañana cuando nos levantamos, a mediodía y en la noche. Si no ponemos a mediodía, pues entonces en la mañana y en la noche. Pero comprometámonos de modo tal que lo hagamos y vamos a ver los resultados que vamos a ver de aquí a de hoy en 8. ¿Qué les parece? Y de hoy en 8 pasamos a dar testimonio a los que quieran dar testimonio de doblar rodillas esta semana. ¿Les parece? Bien, entonces vamos a orar para dar por concluida esta enseñanza. Pongámonos en pie, por favor. Padre Santo, te queremos agradecer este domingo que nos has regalado, Señor, y esta enseñanza, Padre, que tú nos dejas del libro de Lamentaciones, en la cual aprendemos, Señor, que tú no puedes tolerar el pecado, Señor, y que debemos de arrepentirnos de nuestro mal camino, y que tú nos hablas a tiempo, Padre, y que aún estamos a tiempo de arrepentirnos de eso que estamos haciendo mal, Señor, y de botar los ídolos y de servirte en santidad, Padre, y de servirte con excelencia. Pedimos en esta semana, Padre, que tú nos ayudes para cumplir este propósito de doblar nuestras rodillas, Señor, y pedir por nuestra iglesia y por nuestros hermanos, para que tú bendigas, Señor, en grandemente a esta congregación, Padre, y en especial nos renuevas nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, amén.